Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Bendito sea el Señor. Vamos a leer el versículo 32 al 35 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse sin dejar de bendecir a nuestro Dios maravilloso y todopoderoso. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Siempre vemos a Dios obrando en todo tiempo. No importa qué circunstancia tengamos, Dios siempre está obrando. Dios no tiene una temporada. Dios no dice, bueno, hay que esperar hasta tal fecha porque en esa fecha es más viable obrar. No, Dios obra en todo momento. La iglesia cristiana, fundada por el Señor y dirigida por los apóstoles, había entrado en un momento crítico de persecución. La iglesia estaba siendo perseguida y asolada al mando de un hombre llamado Saulo de Tarso. Esta persecución hizo que los creyentes tuvieron que salir huyendo por diferentes lugares porque estaban en peligro de muerte. Bendito el Señor. Y no les quedó más remedio que buscar refugio en otras ciudades aledañas, aunque tampoco allí estaban muy seguros que digamos. Sin embargo, pasó el tiempo, las cosas se calmaron, la persecución como que se calmó, y los creyentes que habían viajado a otras ciudades pues ya prácticamente se establecieron allí. Como pasó el tiempo, ya se quedaron allí. Y Pedro, consciente de que los hermanos, la iglesia, habían sido diseminados por todas partes, Pedro decide hacerles una visita. Bendito el nombre del Señor. Como dice el verso 32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. O sea, Pedro comenzó a recorrer todas las ciudades, empezando por Jerusalén, donde ellos estaban, y todos los pueblos y ciudades aledañas, porque él estaba preocupado, quería saber cómo estaban todos los hermanos. Aquí dice todos los santos, es decir, todos los creyentes. Y dice que después de haber recorrido buscando a todos los creyentes, llegó a este pueblo, a esta ciudad llamado Lida. Bendito el nombre del Señor, ¿no? Y estando allí, en alguna forma le hicieron conocer de que había un creyente que llevaba 8 años postrado en cama. Era paralítico, o se había vuelto paralítico. Y durante 8 años, este hombre pues no se podía mover. Así que Pedro llegó a casa de este hombre y con autoridad le dijo: Eneas, levántate y haz tu cama. Bendito el Señor.
Y al instante este hombre se levantó, nos refiere la Escritura. Y esto llama la atención porque Eneas no era una persona inconversa. Eneas era un creyente, un cristiano, por el cual Pedro llega a verlo. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que Eneas, siendo cristiano, que por supuesto el cristianismo de ese tiempo con el de ahora difiere mucho o difería mucho? Porque los creyentes de ese entonces, todos eran llenos del Espíritu Santo. Y todos eran gente muy, muy devota, muy consagrada. Y es como que causa cierta interrogante ver que este creyente que pertenecía a un grupo de avivamiento espiritual, de repente cae paralítico. Porque llevaba 8 años paralítico. Y al estar paralítico, por supuesto, su vida se trastornó completamente, ¿no? Ya no podía trabajar, no podía mantener su familia, tenía que depender de otros y estar acostado tanto tiempo en una cama, porque no puede moverse, genera también problemas de orden físico, le aparecen ciertas llagas y también va perdiendo masa muscular, porque mucho tiempo en la cama te perjudica. Entonces, esta persona, este hombre llamado Eneas, tuvo que sufrir un periodo de tiempo de 8 años sin encontrar ninguna solución, ningún resultado positivo para él. Yo creo que este hombre se resignó a la situación que tenía. Tal vez dijo, bueno, ya no puedo hacer nada. Tal vez oró a Dios muchas veces para que Dios lo sanara, pero no encontró sanidad. Nosotros cuando leemos la Biblia encontramos dos cosas. Encontramos que el poder de Dios se manifiesta a través de la fe, como testificaba el hermano. Dios honra la fe. Es una de las formas en que una persona puede encontrar solución a su problema de cualquier índole, no solamente de salud, material, familiar, emocional, laboral, etc. La fe mueve el brazo de Dios y eso todos lo sabemos. Eneas era un hombre consagrado, era un hombre entregado al Señor, pero parece que su fe no era suficiente para que él pudiera ser sanado. Entonces aquí se aplica el otro aspecto, el aspecto de los dones del Espíritu. Los hombres de Dios, como los apóstoles, en ellos fluía el don de milagros, los dones de sanidades, palabra de ciencia. Los 9 dones se movían en los apóstoles. Y ellos entonces actuaban bajo dirección de esos dones espirituales que poseían, que es el segundo aspecto en el cual una persona puede encontrar sanidad. Tal vez tu fe no resuelve, no es suficiente y pueden pasar años y tú sigues con el mismo problema. Pero la fe de otro, la acción espiritual, el poder del Espíritu Santo, el poder de los dones del Espíritu que actúan en otros, que no necesariamente tiene que ser pastor, puede ser cualquier hermano de la iglesia que está lleno del Espíritu Santo y que actúan los dones en su vida. Ellos pueden imponerte las manos y puedes recibir sanidad. Alabado sea el nombre del Señor.
Lo encontramos en el caso de Felipe, que era un diácono de la iglesia. Y sin embargo, en el tema de la persecución, Felipe también salió huyendo. Se encontró con el eunuco al cual le habló, lo bautizó, pero luego fue arrebatado a una ciudad de Samaria llamada Soto. Y cuando él apareció allí, comenzó a predicar y dice que comenzó el Señor a manifestarse de una manera poderosa porque comenzaron a haber milagros y sanidades. Y Felipe no era un apóstol, tampoco era un pastor, ni un evangelista, ni profeta, ni maestro. Era simplemente un creyente al cual se le había otorgado un cargo de responsabilidad para poder tener el orden con toda la iglesia, con todos los hermanos. Pero él era un hombre lleno del Espíritu Santo y en él actuaban los dones del Espíritu. Es una parte importante que tenemos que conocer, porque es la forma en que a veces no interesa si la otra persona tiene poca fe. La autoridad con que vino Pedro y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Era una fe de Pedro y era una fe que para Pedro era natural por cuanto él había visto muchas sanidades, aún su sombra había sanado enfermos. Y en la escritura también dice que un día llegó al templo e ingresando por la puerta llamada La Hermosa, y había allí un mendigo que también era paralítico, y le dijo: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquel hombre saltó, hizo un laberinto, entró al templo saltando y brincando por la sanidad que había recibido de Dios a través de Pedro. Así que en Pedro actuaba este poder divino, y no solamente en Pedro, en todos los apóstoles. Pero hablando de la vida de él, de Pedro, se puede reflejar que hubieron ocasiones donde se ve el poder de Dios actuando en él. Entonces, es importante que nosotros entendamos que tenemos dos formas de alcanzar milagros o sanidades. Es a través de la unción de alguien o es a través de la fe de la persona que está en la necesidad. Cuando la persona que está en necesidad tiene fe, tal vez no una fe que cambie su situación, porque Eneas seguramente había orado mucho por él mismo. ¿Cuántas veces llorando le había pedido a Dios: Señor, sáname, Señor, levántame? Tú eres Jesucristo, yo creo en ti, yo creo en tu poder. Y sin embargo, Eneas estuvo 8 años postrado, sin encontrar solución a su problema. Como dije, resignado ya, tal vez, resignado. ¿Cuántos creyentes se resignan a veces porque han pasado los años y han tenido o tienen un problema o una enfermedad, alguna situación complicada y no hay solución? Ellos oran, ayunan, le piden a Dios, lloran en la presencia de Dios, pero pareciera como que Dios no los escuchara. Pareciera como que en ellos Dios no va a responderles, porque el tiempo va pasando y las cosas siguen igual. Entonces el creyente se llena de interrogantes. El creyente puede pensar que Dios está airado contra él o contra ella. El creyente puede pensar que no tiene suficiente fe. El creyente puede pensar que en realidad el poder de Dios no es tan real.
Es decir, miles de cosas pueden venir a la mente de alguien que está sufriendo y que no encuentra solución y que no encuentra una respuesta. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esa es la razón por la cual muchos creyentes como que se desmoralizan. Algunos hasta vuelven atrás y otros dicen, pues ya me sanará cuando Él quiera, entonces voy a tratar de resolver mi problema a mi forma, ¿no? Algunos han llegado al extremo que al no encontrar una respuesta de parte de Dios, se han ido a un brujo. Han buscado por medio de los brujos, los hechiceros, algunas pócimas, algunas hierbas, algunos preparados para que puedan ser curados. O algún brujo le ha dicho, tú lo que tienes es un problema de brujería que ha generado todo este mal. Hay que hacerte una limpieza, hay que hacer una, como le llaman ellos, una mesa, gloria a Dios, para poder ahuyentarte los males, el daño que te han hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces en los brujos las personas encuentran alivio, encuentran hasta sanidad. Y por esa razón es que las personas se adhieren a la brujería y creen más a la brujería porque ven resultados. Y toda persona que esté enferma o en una necesidad o en una depresión, en lo que quiera que tenga, lo que busca es resultados. Y no es que el poder del diablo sea superior al de Dios, sino que, vuelvo a repetir, hay interrogantes en nuestra vida porque uno dice, ¿y cómo es posible que un brujo pueda tener una respuesta más eficaz que al mismo Dios que yo sirvo? Yo le clamo a Dios y no me responde. Yo voy a un brujo y me siento mejor. Entonces se presentan un montón de dilemas en la mente y el enemigo te hace creer que Dios en realidad no es tan eficaz como dice su palabra, o no es tan bueno contigo, o no te ama, en fin, y te da un concepto de Dios como que Dios no va a responder jamás. Olvídate de Él. Bendito el nombre del Señor. Pero eso no es verdad. Eso no es así. A veces, amados hermanos, nosotros creemos que tenemos cierta fe, pero no la tenemos. Nosotros pensamos, porque nosotros nos gusta más creer en lo que vemos, más que en lo que no vemos. Con Dios, la fe es algo que no se ve. Algo es una acción donde tú tienes que tener confianza sin ver, sin tocar. ¿Por qué la gente tiene más fe en un brujo o por qué cree que un brujo actúa mejor? Porque ve, porque cree, está allí esa persona. Esa persona le engaña, esa persona dice voy a hacer esto otro, vas a tomar tal cosa, te voy a pasar tal cosa. Entonces, es un hecho físico, es una acción que se puede ver, que se puede palpar y eso genera confianza. Más confianza de aquello que no se ve absolutamente nada. Entonces, en la Biblia encontramos que Tomás no creía si no veía la marca de los clavos en las manos del Señor y si no tocaba su costado herido por la lanza. Él no creía que el Señor se había aparecido a los discípulos, que había resucitado. Pero estando Tomás allí, se le apareció el Señor. Y el Señor llamó a Tomás y le dice, Tomás, ven, toca mis manos y pon tu dedo en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Qué demostró Tomás? Que no creyó a lo que el Señor había anunciado. Varias veces el Señor dijo, yo voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Eso lo dijo el Señor claramente a sus discípulos en varias ocasiones. Sin embargo, no le creyeron. Cuando Él murió, los discípulos no le creyeron que Él iba a resucitar tal como Él lo dijo. Porque es algo que mucha gente no puede aceptar, que un muerto resucite. Un primo mío, conversé con él una vez y me dice, mira primo, yo puedo aceptar todo, pero eso de que los muertos resucitan, eso sí no lo acepto, me dice. Yo no acepto eso, no creo eso, me dice. ¿Cómo va un muerto a resucitar si un muerto ya se descompuso, ya se agusanó su cuerpo, ya sus órganos no funcionan? ¿Cómo va a resucitar? Me dice, es imposible. Entonces, la incredulidad al poder de Dios, a la palabra de Dios, hace que la gente le sea más fácil creer a lo que ve, a lo que está presente ante sus ojos y no ante lo invisible, no ante lo que no ve. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿por qué un creyente tiene muchas veces más resultados en un médico, en un brujo o en alguna hierba que ha conseguido para aliviar sus males? ¿Por qué confía más? Porque es algo palpable, porque es algo que puede ver, es algo que está allí, que puede comprobarlo, que puede medirlo. Sin embargo, con Dios no existe eso. Con Dios es una fe neta, una fe invisible totalmente, una fe donde tú no puedes decir, estoy palpando, estoy viendo. No, 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 no. Simplemente tienes que creer. Y eso es muy difícil. Un hombre se postró ante el Señor. Y cuando el Señor le preguntó si él creía, este hombre respondió, ayuda a mi incredulidad. O sea, este hombre reconocía que si bien es cierto estaba ante el Señor y estaba ahí, y él sabía que el Señor sanaba a los enfermos, sin embargo, con todo y eso, él reconocía que no tenía suficiente fe. Y él mismo dijo, ayuda a mi incredulidad. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la fe, aunque parece algo fácil, en realidad no lo es. Aunque parece que uno lo puede tener, no todos lo tienen. Porque la incredulidad pesa más. La persona dice cuando uno le pregunta, ¿crees que el Señor te puede sanar? Sí. A ver, pues, ¿no? Como diciendo, a ver qué pasa. ¿Quieres que ore por ti? A ver, pues. Entonces no tiene fe. Y los creyentes muchas veces no tienen fe. El creyente tiene un problema. A veces el creyente se analiza a sí mismo, se ve a sí mismo y se da cuenta de que su nivel espiritual no es muy bueno. Que es un creyente, pero hay cosas que sabe que no están bien ante los ojos de Dios. Entonces el creyente entra en un conflicto con él mismo y con su fe. Porque el creyente dice, Dios no me va a sanar o Dios no me va a dar lo que le pido porque no soy digno. Porque yo no estoy haciendo algunas cosas que no están bien. Y por lo tanto,
Dios no va a obrar en mí. Porque yo puedo ocultarlo a los demás, pero no ante Dios. Entonces, me va a ser muy complicado. Y ese es el conflicto que lo lleva a no abrir su corazón y su fe en la dimensión que debe ser. Porque su conciencia le acusa y no le permite presentarse ante Dios con esa libertad y esa fe genuina. Entonces piensa que para poder recibir de Dios tiene que estar en óptimas condiciones. Tiene que estar en una vida santa, de pureza, y por lo tanto allí recién Dios puede obrar en mi vida. Sin embargo, mientras que se analice a sí mismo y descubra que no es perfecto, que hay cosas que no están bien, no va a tener la fe suficiente como para pedirle a Dios. Es más, no quiere ni orar, porque tiene vergüenza presentarse ante Dios en la condición en que está. Y no va a pedirle a Dios, Señor, dame, se siente como que es un sinvergüenza. Que cómo le va a pedir a Dios si mi condición no es buena. Entonces hay casos de creyentes que definitivamente anulan su fe hasta que ellos descubran que pueden ya ser dignos de recibir algo. Pero la fe no tiene absolutamente nada que ver con que tú seas digno o no seas digno. Porque los hombres a quien el Señor sanó, como en el caso de los 10 leprosos, dice que solamente uno volvió para darle gloria al Señor. El Señor dijo, ¿no fueron 10 los que sané? ¿Dónde están los otros 9? Solo uno ha venido a dar gracias, y encima samaritano. Los demás sanos se fueron a su mundo, se fueron a su vida. Yo he conocido personas que en el Señor ha sanado y han vuelto a su mundo. Ya están sanos, ahora hacen fiesta, ahora se emborrachan, ahora bailan, ahora ya están sanos. Sin embargo, Dios hizo un milagro. Lo hizo en una iglesia a través de un pastor o a través de un hermano o un grupo de hermanos que fueron a orar y el Señor lo sanó o la sanó. Y una vez sano volvió a su mundo. Otras personas dicen, yo la verdad no estoy dispuesto a abandonar ciertas cosas malas que estoy haciendo. No estoy dispuesto a abandonar. O sea, si yo tuviera que decirle a Dios, Señor, yo te voy a servir, te voy a ser fiel, el Señor sabe que le estaría mintiendo porque no estoy dispuesto a dejar ciertas cosas que a mí me gustan o en las cuales estoy enredado y no las voy a dejar. Y como no las voy a dejar, no tengo cara para presentarme ante Dios y mucho menos para pedirle algo. Porque ya yo sé en mi corazón que yo no quiero dejar ciertas cosas. Entonces, ante esa situación, estamos hablando de un creyente que se descuidó y que ha perdido la fe y ha perdido el temor de Dios también, porque ahora quiere permanecer en su vida. Quiere que Dios de repente haga algo importante en él o en ella, pero ellos no quieren cambiar. Ellos quieren persistir en su vida de pecado. Ellos quieren manifestarse nuevamente en las cosas que están haciendo en ocultas. Quieren proseguir en eso. Entonces su conciencia los acusa
Y le dice, tú no puedes pedirle a Dios porque tú no vas a cambiar, tú no quieres cambiar. Tú quieres que Dios haga, que Dios obre, que Dios haga milagros, pero tú no quieres cambiar. Tú te has adaptado a tu manera de vivir, a tu manera de ser. Y tú quieres tomar el evangelio a tu forma carnal y mundana. Y no funciona así. Esa es la razón por la cual la gente dice, no soy digno de pedirle nada. No soy digno. Bendito el nombre del Señor. Cuando el centurión romano le dijo al Señor, no soy digno que vayas bajo mi techo. ¿Qué es lo que quiso decir este hombre? Este hombre lo que quiso decir es, yo soy un pecador. Yo te estoy pidiendo por mi criado que lo sanes, pero yo soy un pecador, soy consciente. Él no iba a cambiar. El centurión romano no se iba a convertir a Cristo. Simplemente pidió por su criado. Y cuando el Señor le dijo, vamos, para él, no soy digno de que vayas bajo mi techo. No soy digno. Yo soy un pecador. Mi casa no es digna. Mas di la palabra y mi criado sanará. Él sí tenía fe en el poder de Dios. Aun cuando él no estaba dispuesto a cambiar. Y eso demuestra que la fe no tiene nada que ver, los resultados de la fe no tienen nada que ver si eres digno o no eres digno. El Señor va a honrar la fe. Va a honrar la fe. Miren, hubieron 4 amigos que bajaron un paralítico del techo, hicieron un forado y bajaron. Esos 4 no seguían al Señor. Esos 4 no se convirtieron. Simplemente bajaron al paralítico para que el Señor lo sanara, pero sí creían que el Señor lo podía sanar. Y el Señor lo sanó, porque el Señor dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, le digo a este hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y enseguida se levantó. En ninguna parte del Evangelio el Señor cuestiona la vida moral de las personas para sanarlos. No existe un relato en que el Señor reproche a alguien su mala conducta o su mala condición para ser sanado. No hay. Es más, los discípulos le preguntaron en una oportunidad, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? Porque para los discípulos era una maldición, era el resultado del pecado. Ese hijo nació ciego, ese es el resultado del pecado. Para ellos estaba clara esa doctrina. ¿Y qué dijo el Señor? El Señor dijo, ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta en él. Ahora, ¿qué fue lo que realmente quiso decir? No importa quién pecó. No interesa si pecó él o pecaron sus padres. Eso no interesa. Lo que interesa es que la gloria de Dios está acá. Y yo he venido para sanar. Como le dijo a Juan el Bautista cuando Juan le preguntó a través de sus emisarios, le preguntó al Señor si él era el que había de venir o esperaba a otro. Y el Señor le dice a los discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos son levantados, los muertos son resucitados
y a los pobres es anunciado el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor podía haberle dicho, vaya y dígale que yo soy, que no tenga duda. Él mismo me señaló diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo dijo que venía detrás de él uno que él no era digno de desatar la correa de su calzado. Y que él iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Así que dile que no se preocupe, que yo soy. El Señor sabía que la única manera de quitarle la incredulidad a Juan, que lo había visto y que había sido incluso el que lo bautizó, la única manera de quitarle la incredulidad era diciéndole, yo estoy sanando a los ciegos, a los sordos, a los cojos, estoy levantando a los paralíticos, resucitando muertos. ¿Cómo no vas a creer que yo soy? Nicodemo, que era un hombre muy capaz en la teología judía, entendió del poder del Señor porque le dijo, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, Nicodemo estaba claro. Él estaba claro de que esas señales, esas sanidades, esos milagros emanados del Señor, pues venían de Dios. Sin embargo, Juan tuvo duda. Por eso el Señor le dice, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan. Una vez le dijo a uno de sus discípulos, si no me crees a mis palabras, cree a las obras que yo estoy haciendo. Entonces, en el caso del creyente, ver para creer. A nosotros nos gusta ver. Mientras que no veamos, no vamos a creer. Si viene alguien que se manifiestan los dones del Espíritu y son visibles, entonces la iglesia cree. Yo creo porque mira, la hermanita estaba enferma y se sanó. El otro estaba mal y mira cómo brinca. Y no podía caminar. Entonces eso como que genera fe para la persona. Si no ve ninguna manifestación, ningún resultado así, pues simplemente no cree. Yo como pastor puedo orar por los enfermos. Pero si usted no ve un resultado visible, así yo tenga 40 años orando, usted nunca va a creer. Y siempre va a tomar esa oración como un cumplido más, una formalidad más, que hay que orar por los enfermos. Pero no hay fe en su corazón. Porque usted quiere ver. Usted quiere ver. Usted quiere ver milagro. Usted quiere ver para entonces. Y aún viendo, tampoco recibes nada. Por tu incredulidad. Entonces encontramos que hay un conflicto muy grande. La incredulidad en el corazón del hombre es muy grande porque no ve. Porque no ve. El Señor le dijo a Tomás, Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que sin ver han creído, porque de los tales es el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor.
La Biblia dice que el Señor un día regresó a Nazaret, donde él se había criado desde niño. La gente lo conocía, porque él no solamente se había criado, sino que había trabajado y había hecho mesas, sillas, ventanas, puertas a sus vecinos. ¿Este no es el hijo del carpintero? Sí, él es. ¿No se llama su madre María? Sí, él es el hijo de María. ¿No están sus hermanos fulano, mengano y sotano y sus hermanas aquí viviendo en este lugar? Sí. ¿De dónde tiene pues esos poderes y de dónde tiene esa sabiduría? Y dice la Biblia que el Señor no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Yo soy pastor y creo en el poder de Dios. Pero cuando yo visito mi familia, primos, parientes, ellos no me ven a mí como pastor. No me ven a mí como un hombre de Dios que oro y hay resultados. Ellos me ven como un primo, que me conocieron cuando yo era un borracho, cuando yo tomaba con ellos. Entonces, no, para ellos yo no represento mucho sobre cuestiones de Dios. Que yo tengo mi religión, que yo estoy trabajando en una iglesia, en una religión, así me ven. Es como en el caso de ustedes. Su familia, muchos de ellos no creen en ustedes. Y si usted comete un error delante de ellos, si usted comete un fallo delante de ellos, lo señalan. Y así dicen que es cristiano. Así dicen que eres cristiano. O sea, no podemos cometer un error. La gente quiere ver resultados. Los creyentes oran y no ven resultados. Tampoco creen en su pastor cuando ora. Cuando viene un evangelista de lejos, donde les demuestra ciertas cosas, ahí van creyendo. Pero no hay una fe real en el cual digan, como dijo la mujer, si tan solo tocar el borde de su manto seré sano. Nadie le dijo a ella que tenía que hacer eso. Nació en ella esa fe. Nació en ella la fe. Y toda persona que tiene esa convicción recibe lo que realmente Dios sabe dar. Eneas, su fe no fue suficiente. Tal vez se culpaba a sí mismo de su parálisis. Tal vez diría, Dios me ha castigado. Porque como uno no es perfecto, cualquier cosa mala que nos pasa, concluimos de que es un castigo de Dios. Así lo vemos. Y más cuando venimos de una iglesia donde todo es juicio, donde todo es castigo, uno viene con un chip. No me puede pasar nada porque es un castigo. Y si veo a un hermano o una hermana que le pasó algo grave, que le cayó un cáncer o no sé, le atropelló un carro o se quemó o cualquier cosa grave, entonces en nuestro subconsciente está algo debe haber hecho. Algo debe haber hecho, por eso está así. Porque eso es lo que nos metieron en la cabeza. Y eso genera la incredulidad. Porque entonces decimos, no me puedo presentar ante Dios, no puedo. Porque esto que me ha venido es por mi culpa. Y hay un estado de culpa que no te permite tener la libertad de manifestar una fe real para que recibas la sanidad.
No puedes. Entonces, tenemos que entrar en un trabajo para romper esa incredulidad. Tenemos que ir trayendo enseñanzas continuas para que ese chip de que usted tiene que ser merecedor, de lo contrario Dios no te va a sanar o Dios no va a hacer, ese chip tiene que ser arrancado, porque la sanidad de parte de Dios, el poder de Dios se activa por la fe, no por la santidad, no por las obras, sino por la fe. Cualquier persona que tiene fe recibe. Es más, hay gente que hace milagros y sanidades, y los dones del Espíritu, hermano, se activan por la fe. Cuando una persona ora por un enfermo y este se sana, te da a ti seguridad. Te da seguridad. Tú oraste por una persona y se sanó. Pasa el tiempo, oraste por otra y también se sanó. Entonces tú dices, ah, caramba, pues Dios me está usando en sanidad. Entonces tu fe se incrementa. Para ti, llegas a estar convencido de que si tú le pones la mano a alguien se va a sanar. Y así es. Y así es. Sin embargo, la Escritura nos dice que muchos dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos enfermos se sanaron. Y el Señor les dirá, nunca os conocí. Y entonces esos milagros y esas sanidades, ¿de dónde vinieron? Pues de Dios. Cuando ellos oraban, se sanaba la gente. Ellos tenían fe en el poder de Dios, y la fe mueve el brazo de Dios. Pero eso no tiene nada que ver con la vida íntegra de esa persona delante de Dios. Él va a darle cuenta. Por eso dice San Pablo, yo tengo que tener cuidado, dice Pablo, porque no sea que yo venga a ser heraldo para otros y yo mismo esté en condenación. Porque una cosa es la fe y otra cosa es la santidad. No tiene que ver nada lo uno con lo otro. Si tú tienes fe, todo es posible para el que cree, dice. Todo es posible para el que cree. Y si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, desráigate, lánzate al mar, y sería hecho. Y no tiene nada que ver tu condición espiritual. Una vez le dijeron al Señor, Señor, hay unos griegos que están echando fuera demonios en tu nombre. Déjalos. El que no es contra mí, por mí es. Eran unos griegos que no caminaban con ellos, pero tuvieron fe de que podían orar y echar fuera demonios, y la fe se manifestó. Accionó el poder de Dios. Todas las cosas tienen que tener un centro. Mi vida de fe y mi vida de santidad. Ambas cosas van paralelas. Yo puedo decaer en una, en la fe, pero mi vida de santidad sigue. Yo puedo decaer en mi vida de santidad y mi vida de fe sigue. No sé si me están entendiendo. Entonces viene la confusión. Dice, ¿cómo es posible que una persona que esté en pecado, Dios lo use? Porque todo don y todo llamamiento es irrevocable. Por eso dice la Biblia
que cada uno va a dar a Dios cuenta de sí mismo. Cada uno va a ser juzgado. Nosotros tenemos que tener temor de Dios. Debemos ir paralelos. Si tenemos poca fe, hay que levantar esa fe. No tienes que estar en una santidad como de un ángel para poder pedir o accionar la fe. ¿No? No tiene nada que ver una cosa con la otra. La fe se acciona. Y lo puede accionar cualquiera. La mujer sirofenicia le pedía al Señor, le rogaba que sanara a su hija. Esta era una mujer pagana, no era judía. Era una mujer pagana que adoraba a otros dioses. Pero había escuchado al Señor y le pidió que sanara a su hija, que estaba atormentada por un demonio. Y el Señor le dijo, no puedo darle el pan de los hijos a los perrillos. No puedo hacer ese milagro para tu hija. Porque tú no eres judía. Porque yo he venido a los judíos, a los de la casa de Israel, no a los paganos. No es su tiempo todavía. Pero la mujer insistió. Es cierto, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los santos. Lejos de ofenderse porque la había tratado como un perrillo, actuó con sabiduría porque creía en él. Sabía que él podía libertar a su hija. Ella estaba convencida de eso. Esa convicción se llama fe, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué dijo el Señor? Mujer, grande es tu fe. Ve, tu hija está sana. Bendito el nombre del Señor. Jamás el Señor cuestionó la vida espiritual de nadie. Seguro estás metido en la brujería, por eso estás así. Tienes que arrepentirte. No. Miren, el arrepentimiento es incondicional. El arrepentimiento es un acto personal, donde uno decide creer en Cristo, donde uno decide ponerse a los pies de Él en arrepentimiento. Es un acto personal, no es obligatorio. No es que cuando el pastor ore, pasas adelante para que ore por ti. No, no funciona. El Señor jamás va a perdonar a nadie que no le nazca de corazón. Esa es la diferencia entre el convencido y el convertido. El convertido es aquel que le nace entregarle su vida al Señor. Y el convencido es el que está de acuerdo con esa enseñanza. Pero yo puedo estar de acuerdo con muchas cosas, eso no cambia nada. Pero convertido es aquel que se rinde a los pies del Señor. Y ese es un acto personal, personalísimo. No tiene nada que ver con nada. Entonces, la persona
que se arrepiente no necesita que nadie le ayude. Que nadie le diga, mira, arrodíllate. Voy a orar por ti. Entrégale tu corazón. Tiene que nacer de la persona. La persona dice, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Nosotros hacemos el llamado. Y la persona que entendió pasa porque quiere entregarle su vida a Cristo. Y hay quienes pasan simplemente para que oren, para que Dios los bendiga. Yo no sé cuál fue su caso. Cuando usted se convirtió al Señor, no sé cuál fue su caso. Si usted lo hizo en un acto de contrición, de arrepentimiento genuino, o simplemente se hizo parte de una iglesia y está en una iglesia porque se hizo parte, como hacerse parte de cualquier club o de cualquier partido político, o porque realmente usted se convirtió al Señor. Porque ahí es donde vemos la diferencia con el paso del tiempo. Que todo aquel que no se entregó de corazón, sino que simplemente fue convencido y estuvo de acuerdo y le gustó y pasó, o porque quiere la bendición, no dura mucho tiempo. Se aparta. Es como dice que esa palabra cayó junto al camino y vinieron otros y ¡pum! Se llevaron la palabra y te quedaste sin nada. Te apartas. O no tienes profundidad y te ahogan las pruebas y te apartas, etc. Pero el verdadero convertido nunca se aparta. No importa, pase lo que pase. Puede tener sus luchas, puede tener sus batallas, puede tener sus momentos, pero no se aparta. Se humilla, ahí está, persiste, persevera. La lucha, la batalla, porque ama al Señor, lo ama. Pedro amaba al Señor. Lo negó, lo maldijo, pero luego lloró amargamente porque él no seguía al Señor por un convencimiento, sino porque realmente lo amaba y estaba arrepentido. No pasó lo mismo con Judas. Hermanos, la fe es algo que uno no solamente la tiene para pedir cosas, sino para vivir la vida cristiana. Llega un momento en que tenemos que tomar decisiones. Llega un momento en que tenemos que hacer promesas, en que tenemos que reconocer que no estamos a la altura y entonces hay que tomar decisiones radicales. Yo he conocido muchos creyentes que no pueden dejar ciertas cosas, como que están encadenados, dominados por esas cosas malas. Y no pueden. Pero cuando un creyente de esos toma convicción y le dice al Señor, Señor, yo me voy a esforzar por agradarte a ti y salir de esa situación que me tiene agobiado y encadenado. Cuando esa persona toma una decisión firme con Dios, entonces esa persona comienza a alejarse de aquellas cosas que lo amarraban.
o que lo incentivaban. Si era un hombre que la lascivia lo tenía controlado y cuando andaba por la calle miraba a las mujeres, pues ahora ha tomado una decisión firme. Puede haber una tentación, pero cambia la mirada y dice, no, porque yo he decidido agradarte, Señor. Y se acabó. Ese acto que parece insignificante, te va liberando. Te va liberando. Si tú pones una película de repente, y ahora las películas son ya bastante obscenas, y una pareja están desnudos así, haciendo el amor, antes tú te quedabas mirando, pero ahora no, cámbialo. Y la persona dice, no, porque yo he decidido honrar a mi Señor. ¡Plan! Afuera. O lo adelanto, depende de lo que estés viendo en tu televisor. Te va liberando. Cuando te das cuenta, ya no tienes ese deseo que antes te descontrolaba. Porque ahora has decidido agradar al Señor. Antes tú mentías mucho. Por cualquier cosa mentías. Y ya era tan natural que ni cuenta te dabas de que estabas mintiendo. Mentías una vez al día, como 50 veces, mentiras por acá, mentiras por allá, cosas que a veces no era ni necesario mentir, pero como ya estás acostumbrado o acostumbrada, la mentira te sale. Oye, ¿y por qué llegaste tarde? No, es que mentira. ¿Y por qué no viniste al culto, pastor? Ese día tuve una situación. Mentira. La mentira está a flor de labio. Hay que tomar decisiones. Y entonces, Señor, yo voy a evitar la mentira. Voy a hablar la verdad. ¿Por qué no viniste? Estaba bien cansado, pastor. De verdad que no tuve ánimo de venir porque estaba bien agotado. ¿Verdad? ¿Ya? ¿Para qué mientes? Te va liberando, se va rompiendo las cadenas. Te vas acostumbrando a hablar verdad. Te vas acostumbrando a mirar lo correcto. Te vas acostumbrando a pensar en lo bueno. Cuando un pensamiento malo venga, di lo que dice el versículo. En todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. En eso tengo que pensar. Voy a rechazar cualquier otro pensamiento. Te vas liberando, te vas liberando. Hasta que el pecado ya no tiene poder sobre ti. Porque has sido liberado, has tomado con convicción y con fe tu decisión ante el Señor y has ordenado tus caminos, has ordenado tu vida. Y Dios te va a ayudar siempre y te va a bendecir. Te vas a sentir libre. Ya no hay cargos de conciencia. Ya no hay eso de que soy un hipócrita. Ahora respiras con libertad. Sientes que has superado situaciones que no podías superar porque nunca tomabas una seria decisión. Hasta que la tomaste y la pusiste en práctica. Y no es tan difícil. Y entonces te vas desligando de aquello
que no es correcto. Te vas desligando. Y Dios te va a ayudar a desligarte. Y vas a ser un creyente libre. Pero eso tiene que ver con tu fe de tu vida cristiana. Pero tu fe milagrosa de pedir a Dios cosas que necesitas urgente no tiene nada que ver con tu vida de santidad, sino con tu fe. Yo creo, Dios me lo va a dar, yo sé que me lo va a dar, pero están locos, ¿eh? Sí, me lo va a dar, yo ya le pedí, yo sé que me lo va a dar. Es la fe. Bendito el nombre del Señor. Pedro le dijo a Eneas, levántate y haz tu cama. ¿Qué significa haz tu cama? No dijo levanta tu cama, dice haz tu cama, sí, arréglala. Porque esa cama ya no te va a esclavizar a ti, no te va a dominar a ti. Cuando tú eras paralítico, esa cama era tu cautiverio. No podías desligarte de esa cama. Pero ahora que eres libre, arregla esa cama porque ya no tienes necesidad de acostarte ahí, sino solamente para dormir en la noche. En el día esa cama tiene que estar arreglada. Porque esa cama es solamente para dormir en la noche. Ya no te domina esa cama. Ya no eres esclavo de esa cama. Cuando el Señor te sane, cuando el Señor te liberte, tú ya no eres más esclavo de esa situación. Ya eres libre. Y ahora como hombre o mujer libre tienes que honrar a Dios y ser agradecido con Dios por todo lo que Él hace. Enseguida se levantó. Y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Esa gente se convirtió ante el poder de Dios. Hermanos, creamos en el poder de Dios. Ni usted tiene poder, ni yo tengo poder, sino que el poder es de Dios. Pero nuestra fe lo activa. Póngase de pie toda la iglesia. Y todo el que esté enfermo o tenga un problema grave que requiere la intervención de Dios, únase conmigo en esta oración. Levante su mano derecha, su otra mano póngala a la altura de su corazón. Y vamos a orar para que esa fe se active. No tiene nada que ver con tu vida espiritual. Es tu fe, solamente tu fe. Y vamos a pedir a Dios que ponga su mano sobre ti. Si alguien quiere pedirle perdón a Dios, hágalo. Voy a orar por ti ahora. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuyo nombre es sobre todo nombre, y por tu glorioso y hermoso Espíritu Santo, nos presentamos delante de ti. Esta palabra ha tenido, Señor, toda la intención de generar la fe en tu pueblo. Hay mucha incredulidad
y la incredulidad se ha generado primeramente por la obra del mal y porque cada uno no se siente digno de estar delante de ti. Pero Señor, tú eres el Dios que perdonas cualquier pecado. Tú eres el Dios que aquel que viene arrepentido, tú lo limpias con tu sangre, lo limpias de todo pecado. Perdona si alguno, Señor, puede haberte fallado. Perdona si alguno ha hecho algo que ha ofendido tu palabra, tu presencia. Extiende tu mano y límpiale de todo pecado. Perdona todo pecado, Señor. Y todo aquel que tiene una petición ahora, sea por la salud de su propio cuerpo, sea por la salud de un hijo, de un hermano, de un padre, aún de los que no estén aquí, sea por una situación financiera que necesita un milagro, sea por una cuestión, Señor, familiar, algún problema legal, alguna situación con alguien que requiere, Señor, que tú intervengas, que los recursos humanos no han hecho posible que las cosas cambien, pero que tú sí puedes cambiar las cosas. Ahora nos unimos en este lugar que es tu casa y levantamos nuestra mano, Señor, en señal de fe, en señal de que tú eres el Dios Todopoderoso, que en tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré, dice tu palabra. Señor, extiende tu mano sobre cada uno de tus hijos, aquellos que piden por sí mismos, tócalos, sánalos, opera, Señor, en ellos un milagro, opera la sanidad que necesitan. Señor, desata toda cadena, se rompa toda cadena de enfermedad en los cuerpos. Opera milagros, Señor, comience tu espíritu sanador a trabajar en esos huesos, a trabajar en esos nervios, en esos tendones, en esos órganos afectados, a trabajar, Señor, destituyendo todo virus cancerígeno y creando, Señor, nuevas células en el cuerpo. Obra en esas vistas, obra en esa garganta, en esos oídos, en esos hermanos que tienen migrañas, dolores de cabeza. Desinflama, Señor, en el cerebro todo lo que esté inflamado. Padre, toca esa columna, toca esos riñones que no están funcionando bien, toca ese hígado graso, sana ese hígado, sana ese páncreas, sana esa vesícula, Señor, ese vaso, ese intestino grueso, ese intestino delgado, sea limpiado. Limpia toda úlcera que pueda haber en el estómago, Señor. Quita toda enfermedad ahora. Ese aparato respiratorio, esos pulmones, sean tocados, Padre. Esos nervios afectados por la neuropatía, sean sanados para la gloria de tu nombre. Y toda necesidad sea suplida. Y todo conflicto sea solucionado. Y todo problema familiar interven. Cambia todas las cosas. Porque nosotros somos tu pueblo. Y tú nos has entregado promesas de bendición, de salvación, de cambio. Y reclamamos esas promesas que tú nos has dejado, para que nosotros podamos tener gozo, paz y alegría, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón.
Gloria a Jesucristo.